Sí, Martín tiene razón. Yo soy abogada, también soy profesora en la Universidad de Chile. En alguna ocasión he sido también profesor en la Universidad Andrés Bello. Andy Beauty, dijo un profesor una vez. Lo dijo. Cuando se presentó en una convención internacional, dijo que era profesor de la Universidad Andy Beauty University. Bueno, gracias por colaborar con este evento a la Universidad Andrés Bello. Em, para ser abogada, para ser profesora y para hacer algunas otras cosas que les voy a contar hoy día, he tenido que hacer otras cosas. Pedro da unas recetas eh, que efectivamente lo han convertido en el gran hombre que es, ¿no es cierto? La mía es un poco distinta. Para poder alcanzar todo lo que yo he alcanzado hoy día, que me ha convertido en una mujer muy tremendamente feliz, sin nada que reprocharle a la vida, sin nada que exigirle a la vida, sería muy malagradecida yo si me quejara de algo. He tenido que ser políticamente incorrecta. Este es el momento en que la Andrea debiese poner de fondo la música del Exorcista. Y Gustavo debiese huir. Hace unos años atrás, por mi trabajo, que me dieron permiso hasta las 12, les digo desde ya que voy a tener que ir, me vivo de un sueldo. Soy empleada pública y el servicio público está muy cuestionado por estos días. He tenido que ser muy irreverente. Fui hace algunos años por mi trabajo designada para presentar ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Expertos en Ginebra, en Ginebra, sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile. Pacto suscrito por nuestro país nos obligamos, por supuesto, como Estado a dar cumplimiento. Bueno, me dieron 2 minutos para hablar. Pero como yo soy políticamente incorrecta y muy irreverente, seguía hablando. Y lo recordaba esto hace creo que unos cuantos meses atrás, cuando el presidente Boric se jactaba de haber hablado 20 minutos antes de las Naciones Unidas. Yo hablé 22. Porque con 2 minutos no hablamos del cumplimiento de nada. Y menos aún, en 2 minutos hablamos del incumplimiento de un pacto de derechos humanos como es el caso de Chile. En 2 minutos hacemos un show. ¿Para cuánto vale el show? Eso sí. Yo he hecho muchas cosas. Y uno de los condimentos que yo he rechazado es el granito de arena. Yo no quiero para mí un granito de arena. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Imagínense toda la extensa costa que tiene Chile. Si este país está besado a diario por el mar, ¿no es cierto? A veces en forma bastante apasionada, pero no hay parte alguna de nuestro borde que no sea besado por el mar. Imaginémonos ahí, parados sobre cualquier playa. ¿Cuánta arena hay ahí? Tomemos un grano de arena y pongámoslo en nuestra mano. Eso quieren para nosotros, yo no lo quiero para mí. Así es que esto no va a ir seguro. Pero se pueden ir a la misma mierda con su cagada de grano de arena. Yo no lo quiero para mí. Yo también he sido desafiante, muy desafiante. A mí también me gusta esquiar, y mucho. Y no he desafiado la montaña. La montaña es tan sublime que ante ella sí me prosterno. ¿A quién he desafiado para esquiar conmigo? Es a gobernadores, intendentes, diputados, senadores, y por supuesto que ninguno me ha dicho que sí. ¿Ah? ¿Para quién hay que hacer políticas de inclusión? ¿A quién hay que darle el granito de arena? ¿A quién hay que enseñarles la valentía? A ellos, a los que son cobardes. Nosotros somos valientes, porque hay que ser muy valiente para salir a la calle sin ver absolutamente nada, para incluirse forzosamente en una sociedad que no habla nuestra lengua,
para tener que desplazarse por las calles con una silla de ruedas sobre veredas que están llenas de hoyos. Cuando tenemos que salir a la calle con cualquier discapacidad y tenemos que exponernos a ser arrollados por gente que se encuentra en una gravísima situación de teléfono. Eso nos pasa mucho, ¿no? Y eso creo que ya hoy día prácticamente no tiene solución. Yo he sido rechazada muchas veces. Y no solo por presentar, hoy día ya dos discapacidades, ¿no? Y perdí la vista a los 24 años cuando estaba estudiando Derecho en la Universidad de Valparaíso. Ahí comenzaron los grandes rechazos que evidentemente, de los que yo fui consciente. Antes hubo otros. Desde la época en que yo tuve un diagnóstico a los 5 años, quizá un poquito menos, porque aquella, la monja Antonia, que era gigante y que estaba detrás de la puerta de un colegio, el único colegio particular del pueblo de Paine, donde yo nací y de donde hoy día soy orgullosamente hija ilustre, pese a ser políticamente incorrecta, irreverente, desafiante y hasta grosera, insolente, muchas veces con la autoridad. Ahí estaba ella, la monja Antonia, diciéndole a mis padres que ese colegio no era para niñitos enfermos y por lo tanto a mí no me iba a recibir. Y mis padres ahí, al lado de un Jeep Willy que tenía mi papá por los años 70, porque no, adentro del colegio no estábamos, porque la monja no nos dejó entrar al colegio, ¿no? Exhibían el diagnóstico y le decían, solo es un diagnóstico, se supone que la niña cuando tenga 40 años recién va a perder la vista. Se la estaban tratando de vender mis padres a la monjita para que me dieran un cupo ahí. Bueno, no me aceptó, mi madre es profesora rural, igual que la que relata la Gabriela Mistral, y por ahí, porque muy rural será la profesora, pero igual movió algunos palillos y me ingresaron a una escuela pública y ahí comencé a crecer. Pero yo quería estar en esta cultura tan apegada a la religiosidad, ¿no es cierto? En una familia extremadamente conservadora. No soy como ellos, me perdí un poco. Y ahí, entonces, la oportunidad que me cabía era entrar al catecismo a los 8 años para recibir mi primera comunión a los 9. Y ocurre que voy a la iglesia del pueblo con mis primas, mis primos y mi hermana. Éramos hartos. Y estábamos con todos los otros niños jugando frente a la iglesia, en una especie de plaza de San Pedro, pero en versión campo chileno, muy pequeñita. Y había mucho sol, eran las 3 de la tarde. Solo se veía una boca negra en forma de puerta por donde los niños teníamos que entrar para comenzar nuestra primera clase de catecismo. Entré con todos los demás, pero cuando crucé la boca negra, que era la puerta, lo primero que ocurrió fue que me tropecé con las bancas de la iglesia. Porque a esa edad ya no podía distinguir cuando pasaba de la luz a la sombra. Pero seguí igual, mi hermana me tomó el brazo porque estaba acostumbrada a caminar conmigo y a enfrentarnos a esos cambios bruscos de la luz. Y cuando llegamos al sector del púlpito, un púlpito como este, en el que les hablo hoy, estaba la repartición de niños y todos fueron ingresando por una puerta, seguramente al patio interior de la iglesia. Y yo fui bruscamente tomada el brazo por una monjita, no sé si era la madre Antonia o no, y me dijo, el padre quiere hablar contigo. ¿El padre? Y yo voy a donde el padre, y me pareció que era una urraca gigante, que desde su altura, sublime, imponente, me dijo, tú tienes que irte de aquí. Y yo decía, pero ¿cómo si mi hermana está adentro? ¿Para dónde me voy a ir yo sola? Mientras alegaba yo, y seguramente aleteaba para que no me sacaran de ese templo sagrado, la monjita me llevó hasta afuera y me cerró la puerta por fuera. Y ahí me quedé sentada esperando a mi hermana y a mis primos hasta que terminaran su primera clase de catecismo. Y algo bastante veía yo en ese tiempo, sobre todo si estaba ostentando el astro rey toda su luminosidad sobre ese patio de la iglesia.
y de pronto veo un letrero justo al lado de la puerta que se me acababa de cerrar. Y el letrero contenía una invitación para formar el primer grupo scout de la comuna de Paine. Entonces dije, ¿y qué será eso? Divagué varios minutos, llegó un perrito ahí a mi lado a sacudir sus orejas, me acompañó hasta que mi hermano y mis primos terminaron su estreno como futuros consagrados por la comunión. Y mi hermana sale y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? La monjita me echó, el curita me echó, ya no puedo entrar más, me dijeron que yo no pertenecía aquí. Pero mientras ustedes van, después del recreo, a seguir su catecismo, yo voy a ir ahí, y le mostré el letrero. Y mi hermana fue a decirle a mis primas, la Pauli va a ir ahí. Y entonces, ¿pero por qué no vamos todas? Les conté lo que había pasado. Y ninguna más de mis primas, mi hermana tampoco, a sus 9, 8 años, quisieron formar parte de un lugar de donde se me había expulsado con ese nivel de violencia. Así es que fui scout. Y todavía no hago la primera comunión. Bueno, ahí aprendí que había que estar siempre lista. Y bueno, la vida es así. Hay derrotas, hay rechazos. Probablemente ahora se me rechaza mucho porque soy muy insolente. Pero del rechazo aprendí mucho, de las muchas derrotas también. No fue fácil terminar la carrera de Derecho, no fue fácil encontrar un trabajo, no ha sido fácil llegar al Parlamento. Hace casi 4 años perdí una elección, el Distrito 10, de cuyo ajetreo aún no recupero la energía. Pero creo que nosotros, las personas con discapacidad, sabemos muy bien que desde el suelo hay que pararse y que hay que capitalizar el rechazo y que hay que capitalizar la derrota. De las derrotas se aprende mucho. Lo primero es a levantarse y a ser desafiante y a ser insolente y a ser políticamente incorrecta y a no creerle a los parlamentarios cuando nos vienen a contar una historia que sabemos que no se va a cumplir. Pero tenemos que decirlo y a veces tenemos que golpear la mesa. Yo no quiero, nunca he pretendido ser un ejemplo para nadie. Nunca he pretendido que las personas con discapacidad reaccionen frente a la injusticia social de la forma en que lo he hecho yo, que muy pocas veces me ha importado algo. Creo que tengo muy desarrollado el instinto de supervivencia. Muchísimas veces he pensado, ¿por qué no me echan del trabajo? Debieran haberme echado hace rato. Pero yo no le puedo exigir a las personas con discapacidad que tengan esta personalidad de la que yo me siento muy orgullosa porque la he ido construyendo con la vida. Y por eso es que también he trabajado mucho para que nuestros espacios sean dignos e igualitarios. Por esta razón es que trabajé mucho por la ley 20.025 sobre el uso de los perros de asistencia. He trabajado mucho por otras legislaciones que nos permitan a nosotros participar con dignidad en igualdad de condiciones, porque a esta ciudad conquistada también pertenecemos nosotros. Y he también hecho y voy a seguir haciendo muchas cosas en la vida. Y probablemente voy a seguir fracasando y me van a seguir rechazando. Pero soy una convencida que en la forja de la derrota se enciende la llama de la victoria. Y hacia esa luz es a donde yo voy. Y si hay que volver a pararse del suelo y hay que volver a aprender a cruzar la calle de nuevo, yo lo voy a volver a hacer. Y voy a seguir probablemente trabajando para que aquellos que no quieren ser desafiantes porque no les gusta o porque no pueden, entonces estamos esos, que sí queremos y que sí podemos hacerlo. Porque finalmente formamos parte de un mundo diverso. Y ahí nos encontramos entonces en la luz de la victoria, porque estoy segura que siempre se va a conquistar. Pero tenemos que ser honestos con nosotros y tenemos que ser firmes en no vender nuestros principios a los discursos falsos, a los discursos que solo pretenden intereses, a lo mejor que no tienen que ver con nosotros. Las personas con discapacidad somos muy utilizadas, lamentablemente. Gracias a la Convención, gracias a la Ley 20.422, gracias a la Ley de Inclusión Laboral,
quienes más trabajan son quienes no tienen una discapacidad. Y eso yo no lo quiero, por lo menos, como una realidad para nuestro país. Así que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo cosas. Siempre se aprende mucho. Con la Pamela, que es mi novia, que está aquí en la sala, decidimos hace un par de semanas, no, un mes, lamentablemente era más tiempo, que íbamos a hacer un portón en la parcela. Y lo terminamos después de un mes. Aprendí a lijar, ahora sé usar un taladro y sé también sacar tornillos con una máquina. Entonces todos los días podemos aprender. En el camino hay derrotas y de las derrotas se aprende. Hoy día yo estoy arriba y quiero seguir estando arriba. Y sé que voy a mantenerme arriba. Y la razón única y exclusiva del por qué estoy tan segura de que yo voy en alzada siempre es porque vengo desde el piso mismo, desde donde me he levantado una infinidad de veces. Y aunque me caiga de nuevo, yo sé que me voy a levantar y por lo tanto, al iniciar recién el alzamiento de este vuelo, uno ya va en alzada. Les doy muchas gracias por haberme invitado hoy día y espero que nos volvamos a encontrar.